Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Antes de empezar, vamos a hablar de Epicuro, del epicureísmo, y habrá gente que se pregunte, ¿y qué hace aquí Carlos García Gual? Con una eminencia en Epicuro, como soy yo. No, estáis equivocados. Realmente quien sabe de Epicuro es el maestro Carlos. Y mi cometido aquí pues es demostrar que no sé nada, como Sócrates. Antes de nada, dinos un poco así, grosso modo, Epicuro es un halterofílico, ¿a qué se dedicó en su vida? ¿Quién es Epicuro? Grosso modo, sin profundizar mucho. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy contento de volver a Bilbao después de 2 o 3 años y a estar ante ustedes. Y bueno, soy sobre todo un viejo profesor de griego, ya jubilado, pero todavía escribo y leo sobre los antiguos griegos. Epicuro es un filósofo que pertenece a la época helenística. Él vivió de 340 a 270 a.C., es decir, cuando ya el mundo griego había sido cambiado por las conquistas de Alejandro Magno. Él era ateniense, aunque había nacido en la isla de Samos. Perdona que te acote. Esto es muy curioso, porque nació en Samos, pero era ateniense. Es como los de Bilbao, que nacen donde quieren. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, sí. O sea, es el mismo rollo. O sea, es ateniense, pero se ha nacido en Samos. Pero soy ateniense. Ya, pero se ha nacido en Samos. ¿Cómo vas a ser? No, pues... Claro, porque sus padres eran colonos atenienses. Atenas había tenido una especie de dominio sobre la Liga Marítima y había instalado a ciudadanos atenienses en algunas islas que dominaba. Por eso él nació en Samos, pero realmente era ateniense. Yo siempre recuerdo que él fue a Atenas por primera vez, quizá cuando cumplía el servicio militar a los 18 años, en el 322 a.C., que es un año muy importante porque en ese año murió Alejandro Magno. Alejandro Magno había cambiado el panorama del mundo. También murió en ese año Aristóteles, murió Demóstenes y Diógenes el Cínico, que son 4 personajes que marcan una época. O sea, Epicuro es un pensador del mundo helenístico, cuando ya la democracia ateniense ha quedado un poco ensombrecida por el dominio de los macedonios, y en el mundo helenístico, en ese mundo conquistado por Alejandro, dominan los tiranos o los reyes de nuevo cuño. Vale, destaquemos de los 4 muertos, destaquemos a Diógenes el Cínico, que es el famoso Diógenes del tonel, que sí. Cuando Alejandro le dijo, ¿qué quieres que te dé? Soy omnipotente, te doy lo que quieras. ¿Qué quieres que haga? Dice, apártate, que me estás dando sombra. Claro. Eso es imbatible. Claro. Es uno de los personajes, de los 4, el menos importante históricamente, sí, pero muy significativo. Porque, bueno, hay que decir que tanto Epicuro como Diógenes hay que situarlos bien, porque hay un libro que dice, ¿fue Epicuro un epicúreo? Cuidado. Conviene decir, ¿fue Diógenes el Cínico un cínico? ¿Qué quiere decir un cínico? Un cínico no es como ahora. Diógenes se caracteriza porque vivía errante como un mendigo, rechazaba cualquier encierro político y decía siempre la verdad. Y es muy diferente. Los cínicos antiguos se caracterizaban por lo que en griego se llamaba la parresía, el decirlo todo desvergonzadamente, no admitir valores ninguno. Mientras que los cínicos modernos se caracterizan por la hipocresía, que es lo contrario. Y Epicúreo es un señor ahora que le gusta mucho comer, beber y pasarlo bien, y eso no es lo que decía Epicuro. Vamos a ver, a todos nos gusta pasarlo bien. Lo que pasa es que Epicuro decía que con moderación. Vamos a ver. Sí, Epicuro hablaba de ¿cómo era? El placer, ¿no? La búsqueda del placer, el hedoné, ¿no? ¿Hedonés? Sí, hedoné. Pero no el placer, digamos el placer, es decir, no el placer exhaustivo, o sea, no a lo bestia, sino un poquito claro. Como decía, hablaba del primer placer, los categorizaba, ¿no? Decía, por ejemplo, un placer. Decía, cuando tienes sed, beber es un placer. Pero hay un placer más todavía, que es, cuando tienes sed, beber vino. Es verdad, es más placer. Y luego está el siguiente paso, que es emborracharte. Y dice, ahí no estoy. Porque era una persona, digamos, como tú apuntabas, que era una persona, cuidado, con moderación, sí, ¿no? Un poco. Bueno, hay que decir que en la historia de la filosofía
los filósofos de la época helenística, que ahora son los que están más de moda, se caracterizan porque han cambiado la perspectiva. Antes los filósofos quisieron explicar el mundo, Vale. Los presocráticos. Luego Platón y tal intentó formar una gran teoría política. Ahora los filósofos helenísticos se caracterizan porque buscan la felicidad. O sea, el ideal del filósofo es encontrar el camino a la felicidad privada y personal, ¿no? Y en ese sentido, ahí está Epicuro, claro, que dice que la solución está en buscar el placer, conseguir una vida basada en el placer individual. Claro, y eso es muy moderno, claro, porque tú comentas, yo te he leído, que dices, o dicen gente como tú, que Epicuro fue absolutamente denostado. O sea, de hecho, apenas tiene obra. Claro, o sea, claro. Fue arrasada la obra, fue quemada, o sea, no apenas quedan los discípulos, pero de él queda poquísimo. Pero vamos, yo he estado flipando porque, yo qué sé, hablábamos antes, Hegel habla mal de Epicuro. O sea, era un filósofo que la gente, los otros filósofos, le aborrecían, ¿no? Claro, porque digamos que la filosofía epicúrea tiene algo de escandaloso. Renuncia a ver trascendencia en el mundo. Ya no piensa que haya un gran plan, vale, de dioses, etcétera, que han construido el mundo con una finalidad, vale, sino que piensa que el hombre está solo y tiene que labrarse su propia felicidad. Vale. Y además el placer tiene una cosa de escandaloso que es individual. El placer es un bien individual. Cada individuo tiene el placer, su propio placer. Y eso es lo que insiste Epicuro. Ahora, digamos, dentro de esa doctrina de la Hedonée, como tú dices bien, él marca unos ciertos límites para asegurar que esa felicidad dure. Claro. Porque había habido otro filósofo, Aristipo, que también decía que lo fundamental en la vida era el placer, pero Aristipo era partidario de placeres fuertes, es decir, de placeres intensos. El creador del hedonismo es él, ¿no? Claro, digamos, el hedonismo el ejemplo digamos, máximo. fuerte. Epicuro, en cambio, es un hedonismo, digamos, suavizado por la cordura, eso que los griegos llamaban eufrosine, la templanza. Es decir, los placeres buenos, dice él, son los que duran, y los placeres de la mente son mejores que los del cuerpo. Y me gusta eso que ha dicho de los placeres individuales, porque yo soy de la teoría que cada uno se responsabiliza de su orgasmo. Entonces, claro, a mí cuando dice mi mujer, oye, yo ya estoy hecho, yo ya... Claro. Yo he alcanzado la felicidad. Pero no sabía que yo era epicúreo, fíjate. Estoy muy feliz. Sí, hay mucha gente que es epicúrea y no lo sabe. Claro. Pero lo escandaloso del epicureísmo es la renuncia a la trascendencia. Claro. No hay más mundo que este. Epicuro era atomista. Está compuesto de átomos que se unen y se desunen y tal. Y no hay más mundo que este. Y la vida debe configurársela uno mismo. Uno es responsable de su propia felicidad. Y eso resultaba tremendamente escandaloso, en un mundo de cosas trascendentes. Escucha, y claro, el mundo religioso, claro, los católicos, claro, el cristianismo lo aborrecería, claro. Bueno, supongo también que el islamismo, en fin, todas las religiones trascendentes, sería un demonio este hombre, claro. Claro, por eso a lo largo de la historia nos han quedado muy pocos textos de Epicuro, porque gente posterior se dedicó, filósofos y eso, a negar a Epicuro y destruir sus textos, y es muy poco lo que nos ha quedado. Pero que ha quedado, me contabas, tres cartas, ¿no? Ha quedado 3 cartas, una colección de máximas capitales, y luego lo que sí tuvo suerte es que ha habido cuatro figuras de la antigüedad que han sido muy adeptos de Epicuro. Vale. Por una parte, un poeta latino, Lucrecio, que escribió un gran poema de Rerum Natura, habla de la física epicúrea y elogia mucho a Epicuro. Y luego un poeta griego que se llama Filodemo de Gádara, que recogió muchos textos de Epicuro y que trabajó en el sur de Italia. Y luego otros dos, Diógenes de Noanda, que si quieres podemos ese es mi hablar favorito. Ese hay que dedicarle un tiempo a ese muchacho, porque ese muchacho, aparte que era rico, con lo cual me encanta. Y Diógenes Laercio, que escribió una historia de la filosofía de 10 libros, en el cual el último se dedica a Epicuro, dice que con él ya
culmina la Ah, filosofía. no es en orden alfabético, es, o sea, No, va, no. va hablando de filósofos y, No. y aquí se acaba todo. Tiene un cierto orden cronológico. El primer vale. volumen son los 7 sabios, Vale, ¿sabes? vale. Y habla de Tales de Mileto, etc. Y luego a eso, pero al final acaba con Epicuro saltándose el orden, diciendo porque con él ya Y hasta aquí hemos concluye. Y es que estaba pensando, por ejemplo, lo de los 3 placeres, esto, digamos, los 3 niveles de placer, vamos a decir, una cosa más habitual, digamos, una cosa un poquito más sofisticada, y luego lo que no quiere Epicuro. Entonces, por ejemplo, es un placer jugar al fútbol. Vamos, voy a hablar de una cosa muy pedestre, ¿vale? Bueno, sí. Quizá compatibilizarlo con filosofía me va a costar, pero lo voy a intentar. O sea, jugar al fútbol, ¿vale? Además, voy a hacer un poco de guiño aquí, aquí que está bien. O sea, jugar al fútbol está bien, es divertido. Si ganas el partido, está muy bien, ahí está Epicuro. Si le metes 4-0 a la Almería, eso ya es abusar, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que hay que ser menos epicúreo, o sea, menos golfo, menos hedonista y más epicúreo. O sea, hay que ser moderado. Pero ves por dónde voy, ¿no? O sea, Sí. o sea algo, como decimos los jóvenes hoy día, no desbarres, no. Sí. O sea, controla un poquito, ¿no? Controla. Sí. Bueno, hay que decir que los griegos no jugaban al fútbol, Vale, ¿verdad? pero así, pero tenían Olimpiadas, cuidado con esto. Sí, había las Olimpiadas, etcétera. Y, como digo, había otro filósofo, Aristipo, que ya había dicho Vale. que la felicidad consistía en el placer. Pero para Aristipo lo principal eran los placeres fuertes, intensos, el gozo así fuerte. Lo demás, no. Y pensaba que había mucho dolor en contra. Vale. Y entonces Aristipo pensaba que uno debía calcular, hacer un cálculo. Y si eran más los dolores que los placeres, mejor suicidarse. Mal. Claro, eso era un problema. Fue un problema en Egipto. Prohibieron a los discípulos de Aristipo que enseñaran filosofía. Pero Epicuro distingue. Epicuro era muy sensato, tenía eso que los atenienses llamaban sofrosine, ¿sabes? La templanza, la moderación. Perdóname, Carlos, sofrosine, ¿quién no? Vamos, sofrosine, hostia. Entonces pensaba que había placeres del alma y placeres del cuerpo. Los del alma, por ejemplo, la memoria. Pero perdona, pero Epicuro no decía que el alma pertenecía al cuerpo. O sea, No, el alma es atómico, está compuesto de átomos como el cuerpo. Pero los átomos del alma son un poco distintos de los del cuerpo. Hay una distinción. Vale. Y entonces decía que los placeres del alma eran más fuertes, más duraderos. Por ejemplo, en su última carta, cuando él se despide del mundo, está un amigo que dice, muero entre grandes dolores, del hígado, de cosas así, y dice, pero muero feliz porque me acuerdo de los ratos que hemos pasado juntos en el pasado. Es decir, digamos, los placeres del alma pueden contrarrestar los dolores del cuerpo, ¿no? Y los demás era un partidario siempre de la limitación. Lo principal es hacer un cálculo, placeres largos y serenos, mejores que placeres cortos y fuertes. Ya, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo preferiría un placer fuerte y continuo, pero vamos. Bueno, pero claro, no sé si se puede alcanzar eso, pero es difícil. Sí, y habla un poquito, lo has mencionado, el Diógenes. Diógenes de Noanda. Diógenes de Noanda, por favor, insisto, sí. A mí es rico. Es un personaje discípulo de Epicuro, rico. A mí, yo soy de las pocas personas en España, en el Estado, que estoy a favor de los ricos. Bueno. Somos los ricos y yo. Bueno, yo también estoy a favor de los ricos. Y este hombre, este personaje, tiene una resolución. Bueno, cuéntala, por favor, que es formidable. Bueno, este es un personaje muy especial. Porque este era un personaje del que no sabemos más que dejó una gran inscripción. Este es un personaje como del siglo II después de Epicuro, es decir, 400 años después de Epicuro, que vivía en una ciudad que se llamaba Enoanda, en Siria, que era una especie de pequeña ciudad en lo alto de una montaña, y que se gastó su fortuna en una gran inscripción, como unos 90 metros de largo por 5 de alto, que debía estar en la plaza del pueblo. Un muraco ahí. Un gran muro donde dejaba las sentencias fundamentales de Epicuro. Y decía, yo que ya soy viejo y estoy a punto de dejar la vida,
como una especie de agradecimiento a mi felicidad, voy a recordar las sentencias del maestro para los que sean inteligentes. Déjame la fortuna aquí. Y los hijos, padre, la herencia, hostia. Este dejó un gran muro donde están las frases de Epicuro. Pero se conserva todavía, no se conserva. No, fue destruido también destruido muy poco después. No sabemos por qué nadie habla de ese gran muro. Lo que pasa es que a finales del siglo XIX se han encontrado muchas piedras de ese gran muro. Se han encontrado en ese pueblo. Es un monte difícil de subir, un monte perdido ahí en Asia Menor, y se han encontrado grandes piedras de ese muro que fue destruido poco después. No sabemos por quién. Ningún escritor antiguo habla de él. Pero el caso es que ahí hubo ese gran muro epicúreo de este viejo que no era un filósofo así de profesión, era un discípulo, sino un agradecido. Era un grafitero, digamos, pero un grafitero que ponía filosofía. Es que manda, fíjate. Oye, escucha, y entonces, lo que habrá pasado siempre con ese muro, al destruirlo, se ha utilizado para hacer casas, claro, o sea, es así, ¿no? Hay trozos del muro en algunas casas. Yo todavía he conocido a un investigador inglés que iba los veranos a Enoanda a encontrar piedras de ese muro. Y buscaba por donde fuera, por los... el muro se descubrió a fines del siglo XIX. Vale. Pero todavía hace pues 30 o 40 años iba este señor, bueno, se llamaba Smith, no es un nombre muy corriente, y encontraba, iba a los veranos, iba exclusivamente a rebuscaba, excavando, o en las casas, había trozos del gran muro de la inscripción de Diógenes de Enoanda, hecha con la intención de que los ciudadanos que las leyeran encontraran el camino a la felicidad. Ostras, es muy loable. Pero escucha, pero la gente sabía leer y escribir en aquella época. Claro, los griegos sí. Yo siempre he dicho, se sabe que, bueno, ahí está fotografiado los textos y tal, estaban en grandes letras griegas, incluso probablemente pintadas en rojo, tal, y digamos en letras más pequeñas de arriba. Tenía 5 metros. Y más grandes las de abajo. Yo siempre he dicho que los miopes no llegarían tan fácilmente a la felicidad porque no les costaría leer todo el muro, pero existía. Eso es lo que decía, son máximas, son pensamientos de... Los textos fundamentales de Epicuro estaban ahí. Sí, yo imagino ahí a los que vivían allí, a los paisanos del pueblo, ahí, pero esto... Que seamos mejores, claro. Por ejemplo, venía eso, no hay que temer a los dioses, dice, encontrar el placer es fácil, evitar el dolor es difícil, y luego se daban las reglas para una vida feliz. Ahora, lo curioso es que los epicúreos pronto tuvieron muchos enemigos. Todos los filósofos trascendentes estaban en contra. Y claro, los textos se perdieron muy pronto. Bueno, como decíamos, Hegel en el siglo XVIII decía que había que alegrarse, Hegel era idealista, de que se hubieran perdido esos textos porque los filólogos tenían mucho trabajo. En cambio, pues Nietzsche estaba encantado con lo poco, con recuperar lo que había quedado de Epicuro. Y también, lo sé porque me lo ha dicho él, Epicteto sí que, aunque era una doctrina contraria, sí que admiraba a Epicuro. Sí, incluso Séneca, ¿no? Séneca era estoico, que es, digamos, una secta rival, digamos. Los estoicos pensaban que a la felicidad se llegaba por la virtud, la arete. Bueno, Séneca era un personaje muy ambiguo, escribía muy bien, pero era un multimillonario. Pero es que sí, dice la virtud, pero dame lo que sea. Sí. Pero Séneca ha recogido estupendas frases de Epicuro sueltas, porque en el fondo admiraba esa manera de Epicuro. O sea, era contrario, pero dice, bueno, oye, eso mola, eso está muy bien. Eso dice, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero casi. Claro. O sea, la Tierra es redonda, pero un poco plana también. ¿Sabes lo que te digo? O sea, un poco ir a... Sí. Ahora están de moda, los dos sistemas filosóficos helenísticos están bastante de moda. Hay un libro que se titula Cómo ser un buen epicúreo y hay otro que dice Cómo ser un buen estoico. Vale. Los de estoicos abundan más. Los estoicos siempre han tenido mejor prensa. Digamos, ahora hay grandes jefes de negocios que reparten a sus amigos esos libros de cómo ser estoico. Es decir, comportarse. Los estoicos decían que la felicidad se encontraba en la virtud. Pero bueno, es un poco ambiguo lo que se entienda por virtud. Y desdeñaban el placer.
Comentabas que hasta el siglo XX Epicuro no era, o sea, no era, es un poco como Bach, como Juan Sebastián Bach, que gente que no en su momento, no hasta se ha reivindicado mucho después. Se ha reivindicado mucho después. En el Renacimiento hubo algún reivindicador de Epicuro, por ejemplo, a Giordano Bruno. Giordano Bruno era un tan reivindicador de Epicuro, pero no acabó muy bien porque lo quemaron. Giordano Bruno, lo quemaron en la plaza esa de Florencia. Pero, claro. El que fue listo fue Galileo. Galileo fue muy listo. Galileo fue listo. Sí, a Galileo le pusieron las orejas de burro y se rieron de los obispos. Dice, ya, reíros de mí, pero es redondo. Galileo pensó, si hay que retractarse, yo me retracto. Yo me retracto, pero que sí. En medio. Que sí. No, pero Montaigne era muy epicúreo. También la búsqueda esa del placer sereno, con los libros, etcétera, sin insistir mucho en que el mundo tiene una finalidad grande. Los estoicos insistían en que uno debía practicar la virtud porque el mundo tenía una finalidad propia, había algo divino en el mundo. Sí, algo místico ahí de todo modo. Sí, nosotros los epicúreos no creían eso, ¿no? ¿Y nosotros somos epicúreos, Carlos? O... Bueno, no sé, yo creo que somos bastante epicúreos. Vale. Somos bastante epicúreos, aunque insisto en que las palabras cambian a veces de sentido. Por ejemplo, ese libro que digo, que decía, ¿era Epicuro un epicúreo? Eso es. Que muy bien que no. Que te dice, ahora, y yo te digo, la diferencia está en los cínicos. Un cínico actual ya no tiene que ver con lo que era un cínico antiguo. Vale. Un cínico antiguo era Diógenes, pobre, en la calle, sin hacer caso de ciudades ni ideales de ningún tipo. Ahora, un cínico actual es sobre todo un hipócrita. Un señor que no cree en nada. Pero escucha, Carlos, el Diógenes, el cínico, que se dice, vivía en un tonel de verdad, en un baúl, en una barrica, donde fuera. O sea, tenía esa su casa. Sí, muchas veces se habla de un tonel. Yo creía que más bien sería una tinaja de barro, que era más griego. De esas, bueno, ¿Y te acuerdas? La ponía en la plaza del pueblo. Vale. E incluso se cambiaba de sitio, porque él decía que pasaba una temporada en Atenas y otra en Corinto. No sé cuál veraneaba, no sé si debía veranear en Corinto, pero lo que hacía es que tenía su tinaja, ¿no? Claro. Y además la tinaja se lleva bien, vamos. Y además era tremendo, ya sabes, era tremendo. Uno le preguntaban, a los griegos le preguntaban mucho, ¿y quién se ocupará de ti cuando mueras? Dice, el que quiera la tinaja. Claro. Y luego la ropa no la va... Mira, volviendo al Epicuro, la Grecia clásica, el famoso, claro, la Academia de Platón, el Liceo que creó Aristóteles, y nuestro héroe, Epicuro, compró una casa con un jardín y dijo, no sé si llamar a mi escuela la casa o el jardín. Bueno, ¿lo llamó el jardín? La escuela se llamaba el jardín. El jardín. En griego es quepos. Y debía estar un poco en las afueras de Atenas. Había dos grandes centros de filosofía, con grandes casas con maestros y discípulos, que eran la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, y Epicuro, con la ayuda de sus amigos, compra una casa con un jardín y funda una escuela que es diferente de las otras. Porque aquí no se trata solo de hacer un currículum académico. Por ejemplo, en la Academia de Platón se empezaba por estudiar matemáticas, ¿verdad? Era más científica, ¿no? Más las ciencias naturales, un poco, ¿no? Un poco. Sí, y se acababa en la metafísica. Había ese letrero que se dice en la entrada, no entre nadie aquí sin saber geometría. Sí. En la de Aristóteles se estudiaba muchas ciencias naturales. Aristóteles era un gran biólogo. De los escritos de Aristóteles, muy interesantes son los de biología, ¿no? Pero era como una escuela... como una escuela académica, como una especie de universidades en pequeño. Vale. En cambio, en la de Epicuro, que se estudiaba filosofía, había una cierta vida familiar. Epicuro se llevó allí a algunos hermanos suyos y luego tenía una serie de amigos, o algunos amigos, no eran muchos, pero algunos amigos, que le habían ayudado seguramente a comprar la finca. Vale. Y admitía en la casa a mujeres y a algún esclavo. Eso es modernísimo. Eso, modernísimo. Mujeres, y escucha, una pregunta muy antipática, muy prosaica, ¿de qué vivía? Porque este hombre tendría que vivir de... Sí, pues probablemente como la escuela era como una especie de ámbito familiar, probablemente contribuirían todos al mantenimiento de la escuela. No serían muy ricos, pero tenían un jardín. Recuerdo que un estudioso de Epicuro se llamaba Farrington
que escribió un libro que se llama La rebelión de Epicuro. Súbete un poquito Farrington era marxista y se ocupaba, ensalza mucho a Epicuro, y dice que probablemente el jardín era una especie de huerto. Y que en los tiempos de penuria de Atenas, de hambres de Atenas, seguramente que los epicúreos se alimentaban con productos del huerto. Y perduró mucho tiempo, perduró también eso, pero era una cosa familiar. A mí me impresiona un poco que vamos a ver si me explico. No digo que ahora no esté bien visto, pero digo que en la época helénica, en la época griega, los filósofos estaban bien vistos, era gente que molaba, ¿no? Ser amigo de un filósofo, y supongo que los filósofos los ricos tenían filósofos que les contaban cosas, y eso, ¿no? Era una parte muy importante de la sociedad, un poco como, en fin, volviendo como los futbolistas de hoy, un poco, ¿no? Sí. Un poco era gente, o sea, ser amigo de un filósofo, sí. Hostia, mira aquí, mira que va por ahí, va Epicuro, mírale. Epicuro, tonto, Aristóteles es el que mola. Bueno. No, seguro que la vida del jardín escandalizaba a muchos atenienses. Claro. Porque un sitio donde se predica el placer, se dice que lo fundamental en la vida es el placer. Pero es imbatible, Carlos. Ese planteamiento es imbatible. O sea, claro. En un sitio que te digan, lo importante es el placer. El placer. Pues va a decir, no, estás tonto. Tú estás tonto, estás diciendo que no. Y además se aceptan señoras. Unas de buena reputación, porque eran esposas. ¿Hetairas también había? Pero había también algunas heteras. Ya sabes que los heteras eran las chicas frescas de la época. Sí, claro. Y incluso esclavos. Pues, ¿qué pensaba la gente esta de la ciudad? Pues pensaban, menudas juergas, ¿qué mundo es ese del jardín? Pero fíjate, Epicuro, al contrario de todos nosotros, me refiero a incluir a todos, no le gustaban las orgías. No, seguro que no. Seguro que no. Por ejemplo, eso es una diferencia del epicúreo moderno. Ahora Epicúreo es un señor que se da buena vida. Recuerdo, por ejemplo, hay muchos restaurantes por ahí en Europa que se llaman Epicuro. Yo recuerdo en Edimburgo hay uno que se llama El Epicuro, que es un restaurante estupendo. Él insiste en que la vida deben cumplirse los deseos básicos. Es decir, lo fundamental es beber agua cuando se tiene sed y comer pan cuando se tiene hambre. Y hay una carta de Epicuro a un amigo, dice, envíame un jarrito de vino y un pedazo de queso para que me dé una fiesta cuando tengas ganas. No, vamos a ver, Epicuro, ahí no, Epicuro, ahí no. Vamos a ver. O sea, una cosa es no pasarse. Pero vamos a ver, entre el blanco y el negro hay grises a montones. O sea, con un quesito y un poco de vino dice, vámonos, ya está bien. Joder. Claro, disfrutar de eso, claro, cuando... Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo de que disfrutar, pero que la priori sea decir, no, a mí no. Maestro, le traigo un poco, es que tengo ahí un poco de foie. No, foie, no quita, que eso es... Eso es de cabritos. Sí, entre los discípulos de Epicuro hay uno que era Filodemo de Gádara, que vivió cerca de Pompeya, en un palacio de un rico romano, y que habla de las fiestas que se daban allí los compañeros. Y pues les recomienda, dice, bueno, esta noche traeros un poco de vino y unas, no me acuerdo qué verduras son, porque, digamos, para orgías, unas verduras, unas lechugas y tal y cual, porque nos vamos a dar una fiesta. Ya, o sea, con verduras, por favor. Bueno. Es que no sé si a raíz de esta charla le quiero más a Epicuro o le quiero menos. No lo sé. Bueno, y hay que decir otra cosa que ahora se nos puede pasar. Epicuro escribió muchísimo. ¿Vale? Se habla incluso de 300 libros que son rollos de papiro. O sea, un rollo de papiro es casi un capítulo de un libro. Y los epicúreos escribieron muchísimos. Pero claro, la enemistad de todos los demás ha hecho que todo eso se perdiera. Pero no, es que déjame que ahonde esa idea, es que es fascinante, es que todos contra Epicuro, es que es impresionante, ¿eh? O sea, todas las escuelas de pensamiento, todas las escuelas atacándole. Claro, era un poco de la competencia. Sí. Era un poco de la competencia y, digamos, a favor de los contrarios a Epicuro, digamos, podemos decir que estaba el establecimiento oficial. Vale. Hombre, porque, claro, digamos, al poder, entonces no había derechas y izquierdas, pero a todos, digamos,
les sabía muy mal estos que predicaban que la felicidad estaba en el apartamiento de la sociedad, la vida retirada que decía Fray Luis. Fray Luis era un poco epicúreo, a su manera, ¿sabes? Y claro, esto molestaba mucho, y decir que el mundo no tiene más perspectivas que la felicidad que uno se logre. Eso no es una doctrina. Hombre, que había Fray Luis, que era religioso, claro, fácil, es que eso es... fácil. Sí, bueno, era en parte el epicúreo, ¿no? Eso de la vida retirada, qué feliz el sabio que vive, etcétera, etcétera. Eso es bastante epicúreo. Pero tuvo la suerte de que tuvo 4 figuras, esas que he hablado antes, que le siguieron. Y lo curioso es que 2 fueron poetas. Uno, Lucrecio, que nos ha llegado una gran obra, esa de Rerum Natura, sobre la naturaleza, donde ensalza muchísimo a Epicuro y traduce al latín la física epicúrea, la visión epicúrea del mundo. Porque hemos dicho que era atomista, él era atomista, Epicuro, ¿no? ¿Era? Atomista. Sí, atomista. Sí, Atomista sí. Como Demócrito, pero había desarrollado mucho en los libros que se nos han perdido. Entonces Lucrecio traduce eso al latín y tiene una gran devoción por Epicuro, entusiasta. Y luego hay otro que se llama Filodemo de Gádara, que es este que tenía una gran biblioteca epicúrea que se ha recuperado ahora en parte a partir de fines del siglo XIX cerca de Pompeya. La otra ciudad en Herculano se llama, ¿no? Donde sí, que se quemó cuando el Vesubio. Claro. En Herculano. Fue el gran palacio fue sepultado por la lava, sí, pero ahora las excavaciones han descubierto la biblioteca de este filósofo. Lo que pasa es que los papiros están carbonizados. Se han descubierto casi 1000 papiros, pero están carbonizados y se han leído algunos. Y lo curioso es que estos 2 eran poetas. Y no sabemos que Epicuro apreciara mucho la poesía. Claro, es verdad, él no habla muy bien de la poesía. Ni la música, ni la poesía, ¿no? No, habla poco de eso. Bueno, sí, no sabemos, se nos ha perdido la obra, ¿no? Bueno. Pero no parece que fuera muy entusiasta de eso, quizá porque era demasiado racional, que pensaba que el poeta, no se limita bien a lo racional, que se exalta demasiado. La serenidad de Epicuro era una serenidad, digamos, muy racional. Epicuro insiste mucho, pero lo importante que es el conocimiento científico del mundo. Eso es importante. Sí. Eso sí. Hay una idea, perdón, es que me ha venido la imagen en Pompeya, cuando el Herculano y Pompeya. He flipado, porque en Pompeya, o sea, hay el Vesubio entra en erupción, cae la lava, y sabéis que hay un tío que está así. O sea, sí. O sea, digo, pero vamos a ver, o sea, que está cayendo la lava y tú te quedas, o sea, por lo menos corres, ¿sabes lo que te digo? O sea, bueno, a lo mejor está quieto así, pero en actitud de caminar. Dices, pero claro, ¿eres muy tranquilo o qué te pasa? O sea, ¿crees que te vas a salvar o qué? A lo mejor a su manera corría, ¿no? Lo que pasa es que la lava cayó así de pronto y se solidificó. Inmediatamente. Y claro, algunas figuras quedó el hueco. Tal cual, sí. Por eso la figura con el calor, los seres humanos con el calor nos venimos abajo. Y esa erupción, esa lava, se tragó el gran palacio donde está la biblioteca esta de Filodemo, que se ha descubierto hace unos 100 años, más o menos, y se han encontrado los papiros, todos en griego, no había ninguno en latín, en los que se han descubierto, pero claro, están carbonizados. ¿Y entonces cómo se ha podido saber que eran textos de Epicuro y tal? O sea, ¿se han podido recuperar algunos? Porque lo dice. Hay algunos que... se han carbonizado. Hay algunos trozos, por ejemplo, de la física de Epicuro, y luego hay algunos papiros que se han leído trozos y también son epicúreos. Este Filodemo tenía allí una escuela epicúrea que probablemente frecuentó Virgilio. Virgilio pasó por Epicuro. Me acuerdo de un profesor italiano que me escribió una vez muy contento porque en un fragmento habían descubierto el nombre de Virgilio. En un fragmento de esos papiros. En un fragmento en griego. Pero escucha, y si pone Virgilio... Habían descubierto un fragmento que decía Virgilio. Pero escucha, Virgilio, solo habría ese Virgilio. No, solo ese Virgilio. No, la época Diógenes es Pepe, o como Miquel aquí. O sea, Diógenes en Grecia, bueno, no sé si hoy día hay montones de Diógenes, pero que aquí... Era un nombre bastante corriente, Diógenes. Diógenes, ¿no? sí. Porque fíjate que he citado 2 o 3. Sí. Diógenes Laercio, que es este erudito, siglo II. Diógenes de Noanda,
De Noanda, que es mi favorito. Diógenes Laercio, que es este otro que compone el gran eso. Y había algún Diógenes más, hay un Diógenes de Apolonia. Diógenes debía ser un nombre... Ibas por Atenas, Diógenes, se volvían 20, ¿no? Que es fantástico. Hay una cosa que me gustaría, lo has mencionado así, grosso modo, ligeramente. Epicuro era un gran amigo. O sea, la amistad era para él bárbaro. O sea, la amistad era lo fundamental en la vida, ¿no? Está bien, sí. Epicuro rechaza el amor eros, el amor pasión, lo rechaza, o por lo menos dice, no, por favor, por ahí no, por ahí no. El sabio no ha de enamorarse. Hombre, por favor, pero en cambio aprecia como fundamental la amistad. La amistad en griego se llama filia. Filia. Y dice una frase muy hermosa suya, que la filia da la vuelta al mundo invitándonos a despertar a la felicidad. La filia era fundamental. En el círculo este de amigos del jardín, la filia, la amistad era fundamental. Y todos estos que escribieron sobre Epicuro, en el fondo escribían movidos por la amistad. La filia siempre fue muy importante en el mundo griego, vale. Pero quizá quien más ha exhortado la filia. Decías que de algún modo se financiaba esa escuela, el jardín se financiaba un poco entre todos, un poco esa amistad que prevalecía, ¿no? Sí. Hay restos muy curiosos de Epicuro flotando por ahí. Por ejemplo, Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, que era bastante epicúreo. Era cristiano, pero también epicúreo. Tenía sobre la mesa textos del Evangelio, pero tenía las sentencias de Epicuro. Y dejó un resto en el texto de la Constitución americana que dice: todos los seres humanos tienen derecho a la felicidad. Vale, es verdad. Que es una frase tremenda para una Constitución, porque se puede decir que tienen derecho a otras cosas. ¿Pero escucha, es la Constitución o es la Declaración de Independencia? En la Declaración de Independencia. Que dice, tienes derecho a la felicidad, dices. Eso es de Jefferson. Es maravilloso. Eso es de Jefferson. Maravilloso. Que sin embargo tenía algunos esclavos, hay que decir. Bueno, pero la contradicción del ser humano, eso sí. Esa idea estupenda sacada de la Revolución Francesa. Estuvo en Francia, luego pasó a Estados Unidos. Y es hermosa esa frase. Es muy bonito. Que todo ser humano tiene derecho a la felicidad. Hombre, es una frase que también, con todo el respeto para Jefferson de Epicuro, es un poco hueca, porque dice, sí, y bueno, sí. Tenemos derecho a la felicidad y tenemos derecho a tantas cosas. Hombre, pero si piensas que el cristianismo decía que esto es un valle de lágrimas... Sí. Hombre, bueno, el cristianismo ha cambiado mucho. El cristianismo, una esperanza, ¿no? El cristianismo ahora le gusta también el cachondeo. Sí. No, hombre... Sí. En la época de los autos de fe, no, pero ahora le gusta mucho la fiesta. No, pero esa orientación a la búsqueda de la felicidad es lo que caracteriza un poco la época helenística, porque los estoicos también pensaban que el hombre tenía derecho a la felicidad. Y ahora está de moda, ahora hay bastantes libros, hay algunos libros que he leído estos días que dicen cómo ser un estoico o cómo ser un epicúreo. Hay más a favor de cómo ser un estoico que están hechos, yo creo, para gente que se dedica a los negocios. Vale. Dice, usted dedíquese a los negocios, pero piense que si yo estoy estoico va a ser más feliz. O sea, la virtud está en todas partes, incluso en los fondos monetarios, ¿no? Sí. Pero el epicúreo es también eso, la búsqueda de la felicidad. Y hay algún libro de cómo ser un epicúreo. Pero ahora. Tú te lees eso, lo sigues a rajatabla y te conviertes en el... Pero fíjate, a mí una cosa que siempre he pensado de las corrientes filosóficas, de los sistemas de pensamiento, que dice que uno dice que es una cosa, otro dice que es el contrario, otro dice que es una cosa diferente. Dejadme en paz, ¿sabes lo que te digo? O sea, dejadme que yo... Bueno, claro, te dejan, lógicamente, pero yo a lo que más se adecue a mí. El ser humano puede ser, por ejemplo, por la mañana se levanta a lo mejor cínico, luego a mediodía puede ser estoico, luego puede ser epicúreo, luego puede ser otra vez cínico, digamos, o no. Sí, podría ser. Yo creo que esa teoría no está muy explotada. Sea usted de una secta a unas horas y a otras. Podría ser. A lo mejor, mira, se podría mantener esa filosofía. Usted alterne a ratos, ¿no? Pero en el fondo hay una gran diferencia, ¿no? Que, digamos, para los epicúreos la felicidad es una felicidad puramente terrena y que debe uno fabricarse mediante eso, la serenidad, los placeres
Los placeres, Epicuro se parece a eso que en Francia se llamaría la joie de vivre. Epicuro pensaba que si uno eliminaba el dolor y el miedo al más allá y el miedo a la muerte, etc., el uno puede ser feliz. Con poco puede ser feliz. ¿Qué crees tú que pensaría, en fin, te estoy poniendo en un brete, qué opinaría Epicuro de las drogas? ¿Tú crees que se drogaría un poquito? Nada, no. Un poquito, una cosa suave, una tarde un poquito, no, nada. No creo. ¿No crees, no? No creo, porque él pensaba que el sabio debe buscar la serenidad. Vale. Y él buscaba la serenidad, la charla con amigos, la tarde, eso, el tomarse algún día una copita de vino mientras veía el horizonte del mar en Atenas o tal. Ese mundo, eso es bastante griego. A mí me parece que eso es bastante griego y que es a lo mejor difícil de entender porque es una vida de pequeños placeres cotidianos. Y luego la amistad. La amistad es muy importante y se mantuvo siempre. Tenemos el testamento de Epicuro que se ha conservado por Diógenes. Es curioso cómo él se preocupa, por ejemplo, le dice a uno, cuidaros de los hijos de fulanito que se ha muerto. Y tal. Eso es muy curioso, son sentimientos como muy humanos. Pero fíjate, estoy viendo una contradicción, porque claro, si él, digamos que no cree en la trascendencia y busca el placer, parte del placer puede ser ganar dinero, puede ser enriquecerse. ¿Sabes por dónde voy? O sea que digamos que es un poco embrión del capitalismo, podríamos decir, un poco del atesoramiento de... se me ocurre. No creo. Enriquecerse no les preocupaba nada a los epicúreos. No estaba en su... la verdad es que no insiste mucho en la parte económica esta de la vida, no insiste mucho, pero sí insiste en la limitación. Hay que pensar que, bueno, digamos que en el mundo mediterráneo, en Atenas y eso, con muy poco se vive muy bien. Y con amigos, teniendo un poco, digamos, las necesidades cotidianas cubiertas y, digamos, con pequeños placeres de la comida, la bebida, la amistad, incluso las relaciones sexuales. Dicen en algún punto, hay un fragmento que dice, de las relaciones sexuales es también, siempre que no procuren problemas. Siempre que... Es decir... o sea, que no quiere vínculo, o sea, quiere sexo, pero... No, había matrimonios en eso, ¿no? Pero quiere decir que adulterios peligrosos... Vale. No, o sea, no quiere que haya ansiedad. Esa serenidad de la vida tranquila y mesurada. Por eso te decía que incluso es curioso que se habla de la vida epicúrea de Fray Luis de León, ¿no? Que era vida más retirada a los que viven del mundanal ruido, etc. Se apartarse de la política, apartarse de eso, la política, digamos, se lo deja a los ambiciosos que piensan que son gente que no van a encontrar la felicidad, ¿no? Vale. Claro, en eso es distinto de otros filósofos. Platón pensaba que había que cambiar el mundo para encontrar un gobierno feliz y justo, etc. Epicuro ya es como desengañado. Hay un fondo de desengaño en las filosofías de esa época. ¿Es la época de Pericles o no? Es ya la época en que la democracia ateniense ya es posterior, ya está en decadencia. Ha desaparecido y el que manda en Atenas es el gobernante impuesto por los macedonios. Llega Alejandro, claro, llega Filipo y Alejandro. Claro, ya todo lo que hay son reinos helenísticos. Ya es otra época, sí. Claro, el viejo ideal de la democracia, y en eso sí se nota un claro individualismo. Porque Aristóteles se cuida mucho también, habla de varias veces de la felicidad, pero para Aristóteles la felicidad es estar muy integrado en la vida, tener prestigio, llevarse bien con la gente, etc. Y hay una cosa en que sí insiste Aristóteles, que yo creo que en eso tiene razón Aristóteles, que es tener un trabajo productivo y creador que da felicidad. En eso insiste mucho Aristóteles. Bien. Aristóteles, que era un gran investigador. Y en eso creo que tiene razón Aristóteles, y Epicuro no insiste mucho. El tener una actividad creadora, según Aristóteles, bueno, yo creo que eso es lugar común. Todos sabemos que cuando haces algo que te completa, que te llena, estás más contento en la vida, eso está claro. O sea, en eso yo lo he visto que tiene más... Pone el acento Aristóteles, que era un gran investigador, ¿sabes? Que era un enorme investigador, ciencias naturales, en esto y lo otro. Epicuro también investigaba, pero no insiste tanto en eso. Yo le veo a lo malo del ideal epicúreo es no insistir en la propia actividad del ser humano,
Porque Vale. una actividad, hombre, aunque no sea rentable, ahora ya la gente entiende que actividad es meterse en un sitio para ganar dinero. No, eso no da la felicidad. No, bueno, perdóname. Bueno, Vamos a ver. No da la felicidad, pero digamos que te encaminas. O sea, es verdad. Vamos a ver, te lo digo por experiencia propia. Yo he sido pobre, hace años fui pobre, ¿vale? Y no era más feliz antes que ahora. Bueno, sí, ahora soy más feliz. Pero no por el dinero. Pero es verdad que cuando tienes todas tus necesidades básicas, que no tienes que pensar en ellas, Sí. la cosa fluye. O sea, es... Hombre, sí, Claro. pero eso lo admitirían los epicúreos. Pero las necesidades básicas en un mundo antiguo eran pequeñas, ¿no? Eran pequeñas, ¿no? Claro, hombre, si uno había nacido esclavo, pues no lo tenía tan fácil. Pero bueno, eso se olvidaba, ¿no? Pero Aristóteles, como digo, insiste en lo de la actividad que se llama en griego energeia, y en eso los epicúreos no hablan mucho de ello. Pero, sin embargo, Epicuro se dedicó realmente a escribir de ciencias, escribió mucho de física y de otros temas que se nos han perdido. O sea, que encontraba que escribir Pero a mí me y ser sorprende, intelectual daba felicidad. Me sorprende, Carlos, me sorprende la idea esta que, bueno, obviamente, como no tenemos muchos textos que han desaparecido, pero me parece sorprendente que con ese planteamiento no tenga más trabajo sobre la poesía, sobre la música, sobre placeres que son placeres objetivos, que son placeres vitales, que no tenga más trabajo sobre eso. Pero claro, como se han quemado, tampoco podemos... Sí, se nos han perdido muchos textos. Él sobre todo escribió de física, ¿vale? De física, de conocimiento del mundo, etc. Y parece que poco de poesía. Parece como que el sabio epicúreo, no sé si lo dice en algún sitio, no será poeta o algo así, porque pensaba él que la poesía, como ya había dicho Platón, era una especie de entusiasmo, de una especie de fervor. Ah, que pasaba al nivel 3, digamos, que hablábamos antes, ¿no? La poesía ya en nivel 3. Ya que era una cosa pasional, que pues era un fervor difícil de dominar. El poeta, digamos, se le escapaba del ideal del sabio, ¿no? Vale. Pero en cambio, ya digo, Lucrecio, el magnífico gran poeta latino, y este otro Filodemo, el magnífico poeta, eran epicúreos. A mí una cosa que me impresiona de los poetas, que el 90% de los poetas son feos. No es Bueno, así, vamos, es así. Bueno. O sea, os lo juro, es así. O sea, es así. O sea, tienen que sublimar como sea. Pero tú te imaginas al poeta con una presencia física excelsa y tienen barriga. O sea, es... No. Sí. No, pues vamos a ver, dime Lord Byron, vale, ya está. ¿Quién más poetas ahí que digas, qué rico? Hombre, pero yo conozco bastantes y no son feos especialmente. Los que conozco, tengo muchos, bueno, no los voy a citar aquí porque no es que sean todos chicos guapos, pero no son especialmente feos. Vamos a ver, si no, lo que quiero ir a parar es que, bueno, estamos saliendo del tema, pero es un poco epicúreo también. ¿Te imaginas? Vamos a ver, los poetas son feos, guapos, normales, lo que sea, alto, bajo, tal. Pero al ser poetas, te imaginas que son guapos. Te imaginas que son todos George Clooney, como así, bueno, luego lo piensas, ¿no? Pero bueno, no sé por qué he dicho esto, pues no va a ningún sitio. O sea. Y es que me están haciendo señas que estamos ya acabando. Se han pasado 50 minutos ya, no me fastidiéis. Pero es que ha pasado aquí. O sea, 50 minutos se han pasado ya, no puede ser. ¿Ha pasado más de 50 minutos? ¿Estamos terminando ya? Pero esto es epicúreo total. Bueno. O sea, ¿estamos terminando de verdad? Bueno, pues dejemos como un tema de reflexión. Claro. El tiempo, cómo fluye. ¿Hay alguna relación entre la fealdad y la poesía? Yo los poetas que conozco son más bien guapos. ¿Vale? Quizá... Bueno, y hay alguno que era cojo como Leopardi, pero... Hombre, por ejemplo, yo era amigo de Pepe Hierro y Pepe Hierro no era guapo. Era un hombre maravilloso. Pero mediano, no, tampoco era especialmente feo. Y piensen en todos los poetas pues, de la generación del 27 y tal, pues, chicos, eran normales, unos con gafas y otros sin ellas, pero no. No, yo tengo muchos amigos poetas. Vamos a ver, que yo admiro a los poetas, pero son feos. No. No. Lo que pasa es que muchos poetas no son filósofos. Vale. Y muchos filósofos no son poetas. Vale. Son dos
dos caminos distintos, ¿no? Sí. Dos caminos distintos. Hemos terminado. Muchas gracias. Bueno.